de arco aproximadamente era así. Me voy a regresar a esto. Ya explicamos eso el día de ayer. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Me voy a regresar a eso. Lo que hicimos ayer fue multiplicar obviamente el numerador y denominador por delta x, y el delta x del denominador lo metimos dentro, ¿sí? Y ya luego sacamos la integral cuando n tiende a infinito. Pero esa fórmula es la que se ve en cálculo integral, ¿sí? Pero nos permite entender cómo es toda esta cuestión. Entonces nada más fue para que viéramos cómo efectivamente esa integral nos permite sacar la longitud de arco, pero de una función escalar. Aquí vamos a ver funciones paramétricas, que son la base, o vamos, determinan las funciones vectoriales. Eso ya lo hemos comentado. Entonces, ¿qué significa? Significa que, a ver, voy a quedarme en el plano. Ahorita no voy a dar el tiempo a ¿cómo se llama? A R3, ¿sí? No lo vamos a dar. Pero me voy a regresar a esta parte, ¿por qué? Porque la que vimos ayer fue cuando era una función escalar, ¿sí o no? Así fue como la analizamos. Pero ahora estamos en qué onda dijimos, en una curva paramétrica en R2, ¿sí? Entonces nos regresamos así como araña, un brinquito, un saltito, pasito para atrás, y nos regresamos a este punto. Y ahora, en vez de multiplicar numerador y denominador por delta x, lo vamos a hacer por delta t. ¿Por qué? Porque en forma paramétrica, tanto x como y están en función de t. ¿Sí estamos de acuerdo a eso, no? ¿Sí? Entonces es lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto queda igual, sumatoria desde 1 hasta n de la raíz de esta delta t, la metemos dentro y va a entrar como delta t cuadrada. ¿Sí o no? Y entonces podemos hacer esto, creo que se entiende, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Va a entrar como cuadrado, dividiendo todo esto, aplicamos la propiedad de suma de fracciones, me va a quedar así. Bueno, y luego la propiedad de los exponentes me va a quedar así. ¿Sí se entiende eso, no? ¿Sí o no? Y el delta t del numerador se queda afuera. Se queda allá afuera. Bien. Ok, creo que eso sí se entiende, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es que si n tiende a infinito, ya no va a ser aproximación, ya va a ser igualdad. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque n tiende a infinito. Y n tiende a infinito ¿de quién? Pues de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de esta nueva función. ¿Que sería quién? Delta xésima sobre delta t, todo esto al cuadrado más. ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces cuando n tiende a infinito, esta sumatoria se convierte en quién? En la integral. ¿En la integral de dónde a dónde? Pues de un valor a un valor b, de la raíz cuadrada de esos incrementos, esas deltas se transforman en quién? En derivadas. ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bien, ahí está. Pero eso sería en R2. Si ahora nos vamos a R3, ¿qué onda en R3? Pues nuestras curvas paramétricas en R3 pues son esas. ¿Verdad? Y ya nada más si incluimos esta tercera dimensión, y en esas circunstancias la longitud de arco va a ser ¿quién? Va a ser así. Más de y entre t.
Aquí ojo, esta delta T se convierte en diferencial. ¿Sí estamos de acuerdo? Me falta poner eso. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. O lo que es lo mismo, la longitud de arco es la integral de AB de la norma de la derivada de la función vectorial con respecto de t. Porque si se fijan, ¿qué es esto? Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las derivadas. ¿Y qué me suena? ¿Sí o no? Sí. Yo lo voy a ver. Bueno, entonces esa es la longitud de arco. Ahora, una cosa aquí muy importante, si se fijan en la longitud de arco, que ya dijimos que la integral es esta, aquí, pues sí, lo pusimos así. De hecho, la notación que utiliza el libro. Observen cómo los límites son constantes. ¿Por qué? Porque el arco que yo voy a calcular va de un valor de t, que corresponde a un punto inicial, a un valor final de t, que es b, a un punto final. Eso es un arco, una parte de la curva, ¿sí? Bien definida. Bueno, pero es muy común que yo no quiera calcular un arco, principalmente cuando el punto final no lo conozco, sino que puede ser cualquier valor, ¿sí? Cualquier valor, por ejemplo, de A a T. Esto quiere decir que el límite superior no lo conozco. ¿Por qué? Porque es variable, ¿sí o no? Aquí yo estoy pensando, bueno, antes de continuar, esta integral ahora me va a quedar así. No va a ser de t. ¿Por qué no va a ser de t? ¿Por qué utilizo du, por ejemplo? Porque por el teorema fundamental del cálculo, la variable de la integral o está en el integrando cuando es indefinida o está en los límites cuando es definida. Entonces aquí es una integral definida, por así decirlo. ¿Sí? Entonces la variable tiene que ir como límite. Entonces, ¿qué va a pasar con el integrando? No voy a utilizar esa variable, el integrando no es lógico. Chocaría y sobre todo ocasionaría errores. Bueno, no, a lo mejor no tanto errores, pero como que chocaría el que yo utilizara t aquí, entonces utilizo una variable auxiliar, así se le llama, que yo le voy a llamar u, puede ser r, puede ser w, ¿sí? En fin, yo le voy a llamar u. Entonces, u es una variable auxiliar. ¿Por qué auxiliar? Porque no puede el integrando estar en función de t si lo estoy utilizando como límite. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, en estas circunstancias, esta integral no va a ser un valor, no va a ser un número, sino que va a ser una función de t. Entonces, por eso es que esto se llama función longitudinal. Es una función integral. ¿Sí? Es una función integral. Esta no está saliendo. Es una función integral cuyo valor va a depender de hasta dónde llegue t. ¿Esto cómo sería? Supongamos, por ejemplo, los controles de una aeronave. ¿Sí? No sé, por ejemplo, un helicóptero. ¿Sí? ¿Por qué un helicóptero? Porque, bueno, pues estas aeronaves, o bueno, un vehículo UAV, por ejemplo, ¿sí? Aunque ya yo les comentaba en el otro grupo que los vehículos UAV, que son vehículos aéreos no tripulados, pues ya como que está muy en desuso, como que ya casi ha sido reemplazado por la palabra dron. ¿Sí o no? Sí, antes
era mucho el UAV. Entonces, este tipo de cacharros, de aparatos, obviamente no están tripulados, de ahí el nombre, y pues bueno, se mueve en una trayectoria. ¿Sí se me acuerdan? ¿Sí? Bien. ¿Están de acuerdo entonces que este tipo de aparatos tiene una serie de instrumentos donde, conociendo la velocidad y la trayectoria que siguen, esos instrumentos pueden establecer la distancia que han recorrido en un vuelo determinado? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? O sea, no está establecido, no es, vamos, una distancia entre dos puntos fijos. Porque si fuera entre dos puntos fijos, pues ahí, por ejemplo, quien controla el cacharro diría, bueno, pues va a recorrer una distancia de 100 metros en línea recta. Esto es importante sobre todo para conocer la batería, ¿verdad? El estado de la batería, ¿sí? Generalmente son de baterías. Claro, también hay de combustible, ¿no? De otro tipo de combustible. O sea, por ejemplo, turbinas de gas, por ejemplo, o hélice, turbohélice. Entonces, si fuera en línea recta, bueno, pues yo podría conocer la distancia. ¿Y cómo lo haría? Con esta fórmula. ¿Están de acuerdo, no? Claro, si va en línea recta. Aun cuando, por ejemplo, vaya también en línea curva, con esta fórmula yo puedo conocer la distancia y de esa forma estimar cuánta energía gastaría en llegar. Claro, tengo que considerar algunas otras variables, ¿no? La velocidad del viento, la temperatura del aire, etc. ¿Sí o no? Bien, pero suponiendo que yo no tengo un punto final, sino que el dron o el vehículo UAV va a recorrer un espacio para hacer un reconocimiento, ¿sí? Entonces, el valor final no lo conozco, ¿están de acuerdo? Simple y sencillamente va moviéndose el móvil. Mediante la aviónica se puede dar un cálculo de toda esa distancia que va recorrida y entonces en esas circunstancias se está evaluando continuamente esto, ¿verdad? Para saber qué distancia ha desplazado. Y esto sería muy importante, ¿por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, saber cuánta energía le quedan a las baterías y en un momento dado saber que todavía cuánto tiempo más, estimar cuánto tiempo más, cuánto espacio más puede estar la aeronave por ahí sondeando o reconociendo el terreno, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces por eso se llama función longitud de arco. ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? Bien. Ahora, esta función longitud de arco, si se fijan, también la podemos expresar así. ¿Por qué? Porque sabemos que esto ¿qué viene siendo? La derivada de la función vectorial. Y esto es precisamente lo que tenemos aquí. A ver, vamos a ver si lo tenemos ahí abajo. Aquí está. Bueno, pero no lo pone como tal. Ahora aquí una cosa importantísima, esta fórmula es muy importante. ¿Y cuál es esa fórmula? Es esta. ds en dt igual a la norma de la derivada. Esta fórmula es muy importante y de hecho ya la estoy utilizando yo acá. Si se fijan que aquí ya prácticamente yo estoy aplicando el teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué? Porque de la notación de Leibniz, por eso es importantísima la notación de Leibniz. Yo les decía a sus compañeros que, bueno, y ahorita mejor que veamos curvatura, se los comento, pero es genial la notación de Leibniz, genial. ¿Por qué? Porque a partir de aquí yo puedo establecer que la diferencial de la longitud de arco es la norma de la derivada de la función vectorial por la diferencial del tiempo. Ahora, si yo a esto le aplico el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Esto qué me va a dar? Es el tiempo. Obviamente, aquí lo estoy estableciendo como una integral indefinida. ¿Sí? Pero, ahí
¿Sí están de acuerdo o no? Y es esta que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque esto a fin de cuentas es esto que tenemos aquí. ¿Queda claro? Bien. Ahora sí vamos a ver este tema de curvatura que es fascinante, muy, muy, muy importante y hay que entenderlo muy, muy bien. Voy a poner esto de aquí. Y dice, curvatura. Una parametrización R vector de t, o sea, básicamente es una función vectorial R de t. Se dice o se le llama suave en un intervalo i si su derivada es continua y la derivada de la función vectorial es diferente al vector nulo en dicho intervalo. Una curva se llama suave si tiene una parametrización suave. Una curva suave no tiene esquinas puntiagudas o cambios abruptos cuando el vector tangente cambia, sino que lo hace de forma continua. Es decir, este debe ser continuo. Bien, entonces, ¿a qué se refiere esto? Miren, aquí tenemos una cosa bastante interesante que nos va a permitir entender esto. No sé si se alcance a ver. Ya ven que pues esto... la bronca. Bueno, lo voy a remarcar. ¿Sí? Lo voy a remarcar. Y aquí tenemos el espacio. Aquí está la curva. ¿Esta curva qué es? La gráfica de una función vectorial. De hecho, está orientada. Por ahí están las flechitas. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sale? Por ahí están las flechitas. O déjenme ver si lo podemos hacer más grande. No, mejor no, porque si no tengo que borrar esto. Ya está hecho. Bien. Esta curva es suave. ¿Por qué es suave? Porque en cualquiera de sus puntos existe, ¿qué cosa? Existe la derivada. La derivada. Y recuerden que la derivada de una función vectorial, ¿qué es? Un vector tangente a la curva en un punto. ¿Sí o no? No hay otro. ¿Sí? Entonces, en todos los puntos, por lo menos de este intervalo, ¿cuál intervalo? De t igual a a t igual a b. ¿Sí están de acuerdo? Ese es un intervalo de t. ¿A ver? ¿Sí o no? Bien. Hay derivada. ¿Sí o no? ¿Y por qué hay derivada? Porque la curva no tiene cambios abruptos ni tiene esquinas puntiagudas. Cuando una curva tiene esquinas puntiagudas o tiene cambios muy abruptos, no va a ser derivable allí. ¿Sí? Esta curva, hay partes donde está muy cerrada. Por ejemplo, en este punto está muy cerrada. Sin embargo, allí es derivable. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? En este punto también está muy cerrada la curva, pero es derivable. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos que es derivable? Aquí a lo mejor para explicar esto tendríamos que regresarnos un poco a lo de cálculo diferencial. Porque a lo mejor es más fácil explicarlo con cálculo diferencial. ¿Y por qué con cálculo diferencial? Porque en cálculo vectorial analizamos la derivada de la función vectorial, pero en cálculo diferencial analizamos la derivada de la función. Entonces, ¿cuándo decimos que una función es derivable? Cuando la derivada existe. De hecho, podemos decir, o podemos hablar de que es derivable o diferenciable en un punto, bueno, no en un punto, sino en un valor principalmente, si la derivada existe. ¿Sí o no? Si existe la derivada, la función es derivable o diferenciable. Pero la derivada es un ¿qué?
¿Qué es la derivada? ¿Es un qué? Es un límite. Es un límite. Y para que exista el límite, tiene que ser igual por la derecha que por la izquierda. Esto significa que hay derivada por la derecha y derivada por la izquierda. Eso deberían de haberlo visto en cálculo diferencial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un caso de una función que... otra de las cosas. Ese es el concepto de derivabilidad, pero está también el concepto de continuidad. Una función es continua en un valor si se cumple que el límite exista y el límite sea igual a la función. ¿Sí? Ahora, aquí hay que entender algo importante. La continuidad garantiza diferenciabilidad o derivabilidad, pero no al revés. Es decir, si es derivable en un valor, a fuerzas debe ser continuo allí. Pero, si es continuo en un valor, no necesariamente es derivable. Y el caso lo vemos, por ejemplo, en la función valor absoluto. La función valor absoluto es continua en todos los reales, ¿sí o no? Es continua en todos los reales, pero no es derivable en cero. ¿Por qué? Porque la derivada por la izquierda vale menos 1 y por la derecha vale 1. Entonces, la derivada no existe. ¿Por qué? Pues porque es un límite. ¿Sí? Entonces quiere decir que no es derivable en cero. ¿Y por qué no es derivable? Pues porque tiene un cambio muy abrupto o tiene una esquina. Es una esquina ahí en ese punto. Si no es esquina es que hay un cambio muy abrupto. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Sí? Lo mismo aquí. Si ahora nos vamos a las funciones vectoriales, diríamos que una curva es suave si es derivable, si la derivada existe en cada uno de esos puntos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? En cada uno de esos puntos va a existir un vector tangente. ¿Sí? Si no es suave, es porque experimenta cambios muy abruptos. Y entonces no va a haber un vector tangente. Sí, es exactamente lo mismo, pero nada más que ahora llevado a funciones vectoriales. Bien. Y entonces, algo que nos va a ayudar a entender todo esto es la curvatura. La curvatura de una curva, así pues se debe decir aunque se escuche redundante, es kappa. Se representa con la letra kappa, que es una letra griega que viene siendo la K, y es la norma de la derivada del vector tangente con respecto a la longitud de A. ¿Sí? Acuérdense que S es la longitud de A, donde T es el vector tangente unitario. Bien. Esta formulita de aquí como que nos choca. ¿Por qué nos choca? Porque estamos acostumbrados a derivar con respecto de T, no con respecto de S. ¿Sí? De hecho, esta fórmula pues es prácticamente la definición de la curvatura y hay que entenderla. Primero que nada, la curvatura por definición no puede ser negativa. ¿Por qué? Porque es una norma. ¿Sí o no? ¿Sí? No puede ser. Es decir, va a ser un valor positivo. Segundo, hay que entender qué es esto. La variación del vector tangente unitario con respecto a la longitud de A. Y eso lo estamos viendo aquí. El vector tangente unitario, pues son estos, ¿no? ¿Sí o no? Y la longitud de arco nos dice en cierto modo cómo está cambiando qué tan cerrada está la curva en un valor, pues. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tanto varía el vector tangente con respecto al cambio en ese estar abierto o cerrado en la curva en dicho punto? ¿Sí se entiende? Ahora, aquí es fácil ver que entre más grande sea esto, pues va a ser más libre la curvatura.
¿Sí o no? Es decir, a mayor variación del vector tangente con respecto a un cambio más pequeñito en la variación de la longitud de arco, va a haber una mayor curvatura, va a estar más cerrada. ¿Sí? Y obviamente, si yo estoy hablando de una trayectoria recta, como por ejemplo las líneas rectas en forma paramétrica, pues ahí el vector tangente pues está sobre la misma recta, ¿sí o no? Entonces no está variando. No está variando con respecto, y de hecho no está variando ni el vector tangente ni siquiera el arco. Entonces pues la curvatura es cero. Entre más cerrada esté la curva, va a ser mayor la curvatura. ¿Sí? Bien. Pero esta fórmula, pues les decía yo, sí nos choca porque estamos acostumbrados a derivar con respecto de t. Pero podemos aplicar la regla de la cadena. Y aquí nuevamente podemos constatar la genialidad de la notación de Leibniz. Porque solamente prácticamente con la notación de Leibniz es que podemos ver la regla de la cadena. ¿Sí o no? Y entonces sí se entiende esto, ¿no? ¿Sí o no? Es la regla de la cadena que veo en el cálculo diferencial. Ahora, esto, ¿están de acuerdo que por las propiedades yo lo puedo poner así? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por las propiedades del producto del valor absoluto. ¿Y esto? ¿Qué es? La derivada del t'. Ya no le voy a poner el t, se supone que es de t, ¿sí o no? ¿Y esto qué es? Bueno, me acuerdo que ds en dt era quién? Era eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nada más que aquí está al revés. Entonces quiere decir que es así. Yo no le voy a poner el t. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, es más, miren, ni siquiera era, bueno, ya lo hice así, pero lo voy a volver a hacer. ¿Por qué lo voy a volver a hacer? Me voy a regresar a esto. Me voy a regresar a esto. ¿Esto quién es? Esto. ¿Esto quién es? Esto. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿esto quién es? ¿Y esto quién es? ¿Sí están de acuerdo? Pero aquí nada más es no. Y entonces esto es lo mismo. ¿Sí están de acuerdo? Es lo mismo. Y esa formulita, pues es la que viene acá. Nada más ahí sí le pone de t. Aunque ya sabemos que son función del parámetro. ¿Sí o no? ¿Ven? Bueno, pues ya esa fórmula para la curvatura ya está más clara. Pero no es la única. Aquí estamos viendo otra. Vean. La curvatura es la norma del producto cruz entre la derivada de la función vectorial y la segunda derivada entre la norma de la derivada de la función vectorial al cubo. Entonces, ¿cuántas formulitas van? 3. ¿Sí están de acuerdo? Bien, pero vamos a ver una cuarta y todavía vamos a ver una quinta. La cuarta es esta. La curvatura es el valor absoluto de la segunda derivada de la función entre 1 más la primera derivada de la función al cuadrado elevado a la 3 menos. Nada más que esta fórmula la aplicamos cuando tenemos una función escalar. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, para sacar la curvatura de una función escalar es esa. Pero ahorita nos vamos a divertir muchísimo. ¿Sí? Bien. No quiero adelantar porque pues luego no lo llegamos a ver el día de hoy y se quedan con las ganas y me mandan ahí diciendo que les prometo cosas y que no pueden dormir, todo así,
del tiempo. ¿Sí? O sea, aunque la solución, ¿cuál es? ¿Cuál es la solución? Bueno, hay dos soluciones. Que metan cálculo vectorial 2 o que las clases de cálculo sean de 2 horas. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Sí o no? Bien, luego dice esto, fíjense. Voy a borrar aquí para que se alcance a ver. Dice, vector normal y binormal. Dice, en un punto dado de una curva espacial suave, esa curva espacial suave, ¿quién la define? Pues RD. Hay algunos vectores que son ortogonales al vector tangente unitario. Nosotros podemos observar esto debido a que la norma de la derivada del vector tangente unitario es 1, pues sí, porque es un vector unitario para toda t. De esa forma nosotros tenemos que la derivada, perdón, el producto punto del vector tangente unitario con su derivada es 0. Y esta propiedad ya la comprobamos, ya la demostramos. ¿Sí o no? La demostramos creo que el día de ayer. Que dijimos, si tenemos un vector cuya norma es constante, ¿sí se acuerdan? Cuya norma es constante, entonces el producto punto de él con su derivada es 0, sí lo vimos, ¿verdad? Lo demostramos el día de ayer. O antier. ¿Sí o no? Que para demostrarlo utilizamos la propiedad de que el producto punto de un vector consigo mismo es su norma al cuadrado. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí están de acuerdo? Bien. Esa propiedad que demostramos, creo que fue ayer, ¿sí están de acuerdo o no? Antier. Esa propiedad la estamos aplicando aquí, ¿por qué? Porque el vector tangente unitario, ¿por qué eres así, ingeniero? Bueno, ¿por qué? Porque el vector tangente unitario, su norma es 1 para cualquier valor de t. Entonces vean cómo es un vector en el cual se cumple la propiedad que vimos el día de ayer. Y entonces, ¿qué significa? Significa que el vector tangente punto su derivada es 0. ¿Sí o no? Y si es 0, significa que el vector tangente y su derivada son vectores ortogonales o perpendiculares. ¿Sí o no? Bien, pero aquí sucede una cosa. T' de t no necesariamente es unitario. Es decir, t, el vector tangente, sí lo es. Sí es un vector unitario, pero su derivada no necesariamente lo es. Pero eso no es ningún problema. Si yo t' lo divido entre su norma, ya estoy haciendo que sea unitario, ¿sí o no? ¿Sí? Más aún, como sé que t' es perpendicular a t por la propiedad que demostramos antes y aplicándolo a este vector, yo sé que son perpendiculares, entonces este vector le voy a llamar vector normal. ¿Por qué? Porque es perpendicular a quién? Al vector normal. ¿Sí? Entonces el vector normal es la derivada del vector tangente unitario entre su norma. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, observen cómo la perpendicularidad de ese vector la estoy deduciendo a partir del teorema que demostramos la clase anterior. ¿Por qué? Porque este vector siempre es unitario. Siempre. Es decir, su magnitud es constante. Entonces, pues, bien. Ok, pero no es el único vector. Tenemos un tercer vector y este vector se va a llamar binormal. Entonces la binormal es el vector tangente unitario
cruz el vector normal. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Aquí lo tenemos. Bueno, primero que nada, vamos a hacer un dibujito de esto. Supongamos que este es el vector tangente. Yo estoy diciendo que el vector normal es perpendicular con él. ¿Sí? Lo voy a poner así. Entonces, la binormal es un vector perpendicular a ambos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, esto que tenemos aquí es lo que se conoce como frame o marco TNB. ¿Sí? TNB. Bueno, lo voy a poner así. TNB. Y este marco se parece, o frame, se parece mucho al IJK. ¿Por qué se parece mucho al IJK? Porque los vectores IJK son perpendiculares dos a dos. ¿Sí? Entonces es algo que se está presentando aquí, porque estamos diciendo que estos dos son perpendiculares, pero este es perpendicular a ambos. Entonces vean cómo es una característica muy parecida. Sin embargo, hay una gran diferencia. Y la diferencia es que este frame, el IJK, es fijo. ¿Por qué es fijo? Porque recuerden que el frame IJK, a ver, déjenme ver a ver si eso sí lo está viendo. Está saliendo en el vídeo. Sí. Si es que luego queda corto. Bueno, ya sé que ustedes no los ven, ¿verdad? Pero hay de otras partes, sí. Ya se ve bien. Voy a ver la Champions. Va a jugar el Real Madrid. ¿O quién? ¿El Barça? Y luego hasta se ponen a jugar los equipillos con el mismo nombrecillo aquí. Ya salió más billete para hacer maldades ahí. Joven, ¿qué tienes historia, verdad? Yo ya les pasé un tip, hasta pueden hacer negocio de... Sí salieron algunos que les dimos algunas ideas y hicieron su negocio de las playeras, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahí pueden sacar su playería ahí con el meme de Batman. Y ya saben, ahí le ponen Batman. ¿Verdad? Y no sé si es así. Pero... Ay, voy a ver. Y gracias. ¿Ya no? ¿No? Luego, entonces fíjense, este frame es fijo. ¿Ya es hora? Ya. Pero este no. Este no es fijo. De hecho, aquí tenemos una curva que corresponde a una función vectorial y en cualquier valor, en cualquier punto de esa trayectoria, va a existir ese frame. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ahora, aquí nada más y ya con eso cerramos. El vector t, sabemos qué onda con él porque es tangente a la curva. ¿Sí? Pero ¿qué onda con el vector normal? Porque este vector normal obviamente es perpendicular con t, pero puede ser hacia allá o hacia acá. ¿Hacia dónde se va a abrir? Hacia el lado cóncavo de la curva. ¿Sí? Y entonces ya conociendo estos sentidos, pues este va a ser perpendicular. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar aquí que pasen buena tarde.